Pocket Courageous tener Pitch Cut. No entiendo por qué ese cosa. Muy bien. Sí, sí, sí. Me estaba pidiendo por favor que corte. Bueno. Bueno, la otra vez vieron el tema del MVC. Ahí les comparto pantalla. El tema del MVC donde ustedes... Ahí está. Donde ustedes responden bien que el modelo, o sea, la función de cada uno, el tema de la función de tener la lógica es una cosa y otra cosa es aplicarla, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a guardar las cosas, o sea, vamos a empezar a conectar con una base de datos. Lo que tenemos que entender es que tanto que MySQL es un sistema, es un programa de base de datos, y por otro lado tenemos PHP. Los dos lenguajes, o sea, los dos programas se terminan conectando, se terminan comunicando. ¿Cómo se comunican? Se comunican a través de comandos, ¿sí? O sea, a través de consultas SQL. O sea, no es que se conecta mágicamente, hay todo lo que sería para nosotros, por ahí, qué sé yo, que te anden unos auriculares a tu computadora. Y tu computadora, lo que hay en el medio, lo que hace que tu procesador o los distintos procesadores o mothers lo agarren, son los drivers. Entonces, nosotros también tenemos módulos o tenemos lo que vendría a ser como los drivers o librerías que ya vienen incorporadas con PHP para conectar MySQL. Ustedes van a ver en internet la librería MySQL. La librería MySQL de PHP es antigua, es vieja. La nueva es MySQL que trae las nuevas funcionalidades y además también viene la posibilidad de ser orientada a objetos. Vamos a usar la más común porque primero vamos a usar la más común y veremos más adelante si incorporamos la MySQL. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar o en este caso vamos a agregar una categoría a nuestra base de datos. ¿Cómo hago yo para agregar o conectar una base de datos? Bueno, el comando para empezar es este que te había comentado. Es MySQLi connect. ¿Cómo me conecto? Como dice acá. Vamos a poner acá conexión. Igual. MySQLi connect. Pongo la base de datos, o sea, la IP. Como en este caso es localhost, la vamos a dejar vamos a dejar en 127.0.0.1, que se refiere a la PC en sí misma. Esperen que levanto, bueno, no creo que no levante. Ahí lo levanto. Ahí está. Y ahora voy a ver, bueno, no me acuerdo qué nombre le puse a la base de datos. Me piden los datos comunes, o sea, a qué IP me comunico, porque también podemos comunicarnos a distintas IP. ¿Qué usuario? En mi caso, el usuario de mi computadora es root. No tengo contraseña. Obviamente, si esto está el día de mañana en la nube, no es recomendable dejar esto así, obviamente. Y la tabla se llama, y la base de datos, que en mi caso se llama tienda-electrónica. Bien. Entonces pongo los parámetros IP, usuario, clave y base de datos a conectarme. No sé por qué me tira un error. Me dice que no es usada, bueno, no importa. Ustedes como pusieron bien en la detalle del MVC, el que se encarga de hacer la comunicación a la base de datos es el modelo. Bien. El controlador lo único que hace es, digamos, juega como si fuese un 5 en el fútbol, lo juega de pivote. Digamos, recibe la información, se la pasa al modelo, el modelo le devuelve algo y después muestra la vista. Pero todo eso pasa por el controlador, porque la función del controlador es esa, controlar lo que llega. Bien. Entonces, vamos a hacer acá una función pública, ¿sí? Que sea guardar. Bien. Lo que va a hacer es guardar. ¿Qué va a guardar? Va a guardar, o le podemos poner nuevo, porque guardar es más bien para ir para un actualizar, cuando guardo algo.
vamos a poner función nuevo, ¿sí? Perdón, la función agregar. Ahí está, agregar. ¿Cómo vamos a agregar? ¿Ustedes saben cómo es la sentencia del insert? ¿Conocen? Muy bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es armar en base a los datos que yo tengo. Yo lo único que necesito para mi tabla, que es categorías, yo lo que necesito hacer es un insert de la categoría. Bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es un insert. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, lo siguiente. Voy a hacer el query, o sea, el query se le llama la sentencia se llama la consulta. Query es consulta en inglés. Vamos a hacer insert into, ¿qué tabla? En este caso la tabla es categorías. Values. Insert into categorías. Como yo tengo el ID, que es autonumérico, no lo tengo que nombrar. Yo lo único que tengo que nombrar es categorías. Intro categorías, la columna categoría, values, y acá, entre comillas simple, digamos, lo que va a ir es, tiene que ir el valor de this categoría. O sea, que acá haga un insert de this categoría. Entonces, esto de alguna manera me va a generar una consulta, supongamos de este estilo, insert into categorías, la columna categoría, el valor, por ejemplo, no sé, teclado, por decir algo. Esta se terminaría transformando en un texto de esta índole, ¿sí? Dentro de la variable query. O sea, acá armo la consulta. Ahora, bien, yo esta consulta se la tengo que dar, ¿sí? Se la tengo que dar a ¿cómo es? Se tengo que dar a la base de datos. Entonces, ¿cómo hago? Llamo a la función propia de MySQLi, es MySQLi query, que me pide dos parámetros. Me pide la conexión, link, que sería el link, o sea, la conexión, y me pide el query. O sea, en este caso va a ser this conexión, que es esta variable que creamos acá de tipo privado, y le mando el query que acabo de crear. Al yo hacer eso, igual acá lo estoy usando, pero no sé por qué dice que no la uso. This conexión igual, y le mando el query. Entonces vamos a ver, vamos a agregar, ¿sí? Vamos a agregar vamos a crear en nuestra tienda, por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a poner categorías.php. Y lo que vamos a hacer es hacer un include, vamos a llamar a PHP, vamos a hacerlo crudo, ¿sí? No le vamos a poner, no le vamos a poner, no me sale. No le vamos a poner vista, digamos, no le vamos a poner HTML. Include once, en este caso, fíjense, si yo estoy dentro de la carpeta, bueno, la idea era que esto esté por fuera, ¿no? No sé por qué lo hace acá. No lo quiero ir. Para que vean ahí, me vi toda la saga de Attack on Titans. Muy buena. Shiriomi no Kyojin. ¿Qué tienda? Acá debería yo crear un nuevo archivo. ¿Por qué no me lo crea acá? Voy a copiar y pegar este. Así aparece. Ahí aparece. Ahí está. Fíjese, si yo estoy dentro de la rama principal, en mi Visual Studio no me anda PHP. ¿Cómo que no anda? No, pero no lo vas a poder ejecutar de acá. Lo ejecutás desde localhost, desde el navegador. Una vez que estoy acá, lo que tengo que hacer es incluir a esta categoría, ¿sí? La hay que incluir. Entonces, ¿cómo incluyo?
Si yo estoy dentro de la rama principal, si yo veo la rama, acá, este está llamando a este que está dentro de la carpeta modelos. O sea, tengo que poner modelos barra categoría punto PHP. Entonces ahí lo incluyo. Qué raro todavía, habría que verlo, pues, a eso. Vos todo, Toby no, Franco, habría que verlo, che, pues, por Discord. Entonces incluyo a categoría. Voy a crear una nueva categoría, igual new categoría, eso ya lo vimos. Y a categoría le voy a hacer un set categoría y le voy a poner, por ejemplo, teclado RGB, por inventar una categoría, ¿no? Y lo que voy a hacer es esa categoría, le voy a hacer un agregar. Bien. Entonces, vamos a ver si esto me lo agrega efectivamente a mi base de datos. Vamos a ir a localhost barra tienda y vamos a abrir el archivo categorías.php. Can special contain symbol operation categoría línea 6. ¿Qué? Me tira un error en la línea 6. Acá. ¿Por qué? Porque dice que no puede. Está bien. Dice que esto no se puede hacer acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear el constructor. Y lo que vamos a hacer con el constructor, cuando se crea this conexión igual a esto. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Doble igual. Bueno, a ver. A ver si deja estar. Yo no puedo, lo que dice PHP es que cuando yo creo un objeto, una clase, yo acá no puedo poner iguales. Solamente puedo declarar las variables, pero no le puedo dar valor. Entonces, ¿qué hago? En la función constructora, que le digo que no requiera ningún parámetro, sino para que yo pueda hacer esto, de no requerir de no requerir nada, lo que hago es que en la función constructora, cuando se construye el objeto, lo que hago es hacer que mi variable conexión se conecte efectivamente a la base de datos. Vamos a ver ahora. MySQL equal expect parameter 1 to be MySQL null here. Bueno. No entiendo. Esto les aseguro que funcionaba así. De hecho no tiene mucho misterio. A ver. Vamos a hacer acá un print. Vamos a hacer un print R de this conexión. A ver. Línea 54. El constructor era la función que se llama por defecto cuando se crea un objeto. A ver acá. ¿Por qué? ¿Por qué no muestra nada? De hecho, hola. ¿Qué pasa? Está revertido está. Está revertido. No será. Sí, está raro. Vamos a hacer el hecho del juego, a ver. Si no lo llamo acá al agregar. Está bien, funciona bien esto. Se puso la gorra HP. Sé que esto funciona bien.
Pero no tengo la conexión. No sé por qué. Ahora vamos a intentar. Por intentar, ¿no? Ahí parecería que lo agregó. Y agregó a teclado RGB. Pero no entiendo por qué me tira error en el constructor. ¿Era 2 o 3? A ver, capaz que era 3. A ver. A ver. Uf. ¿Pero por qué? A ver. PHP. Constructor. Tendría que estar. Son 2. ¿Será por el... por esto? A ver. No debería, pero... que no debería. Bueno, no sé por qué este error de acá. Constructor. ¿Está bien? Function Constructor, como indica el reglamento de PHP. Ah, es construct, por eso, claro. Es construct. Qué salame, por eso no lo hago, ¿eh? Public Function Construct, ahí está. Cuando llama al constructor, cuando se construye el objeto, ahí está, cuando se construye el objeto, le doy valor a la conexión y después la uso de esta conexión acá, a ver. Ahora sí debería estar perfecto. Ahí está, no tengo error. Está bien, tengo 2 teclados RGB. O debería. Llamo a agregar acá, sí. Teclado RGB 2. A ver. Teclado RGB 2. Ahí está. El otro creo que no lo agrega porque lo hicimos de índole único, entonces no lo agrega porque a este debe ser único, creo que es único acá. Sí, indicamos que era único. No lo agrega. Pero bueno, ¿se entendió cómo agregar? ¿Y por qué hago esto del constructor acá? Yo tengo que conectarme a la base de datos. Para eso, ¿qué pasa? Ahora agrego, pero ¿qué pasa cuando yo obtenga todos? Si yo, por ejemplo, quiero obtener a todos, tengo que usar la misma conexión. Por eso hago una variable de conexión para conectarme una sola vez. Creo la variable de conexión. A esta variable de conexión yo en los objetos no puedo hacer que esto sea igual a algo acá. Esto igual a 10. Esto es error. O sea, esto no lo permite PHP. No permite que cuando vos creás una variable darle un valor fijo ahí. No en objetos. No en cuando creas una clase. Entonces, ¿qué hago? Cuando se construye el objeto, lo que hago es a la variable de conexión automáticamente, o sea, cuando yo hago acá el new, este new categoría se ejecuta esta función constructora, que por defecto es vacío, no tiene nada. Pero a medida de que sea vacío, yo que cuando se construya, automáticamente lo primero que haga es darle el valor a la conexión, a la variable de conexión, darle un valor. Le doy este valor. O sea, le digo que mi variable de conexión, disconexión, sea igual a la conexión a la base de datos. Con la IP, usuario, clave y la base de datos en sí, a qué base de datos va. Entonces, siempre que yo creo un objeto, la conexión ya está creada. Ya está creada. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo llamo, le pongo, por ejemplo, en este caso le pongo la categoría y demás, llamo la función agregar y cuando yo hago agregar, hago el query, que eso sí lo habían entendido. O sea, hago el query de inserting tu categorías y demás, armo la consulta. Y acá la ejecuto. ¿Qué hago?
MySQL query, this connection query. ¿Qué quiere decir? O sea, que ejecuto una consulta MySQL query, en la conexión que ya se creó al crearse el objeto, ya está hecha, y le mando este parámetro. O sea, le mando esta consulta. En este caso es un insert into. Podría ser un select o demás. Pero en este caso lo que hago es un a un insert, ¿sí? Supongamos que queremos hacer un select, ¿bien? O sea, que queremos traer todas las categorías. Vamos a hacer public function dar todas. Dar todo. ¿Qué quiere decir dar todo? O sea, devolver todo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es devolver un vector con todas las categorías. ¿Cómo hago esto? Esto presten atención que es muy complicado. Lo que voy a hacer, tengo que hacer un query. O sea, lo que fijo voy a hacer un query. En este caso es un query de select. O sea, lo que voy a hacer es select asterisco from categorías. O sea, le digo, tráeme todo. A esta, traer todo de categorías. Lo que voy a hacer a este query, lo que voy a hacer yo es, en este caso, lo que yo voy a hacer es ponerlo en una variable que se llama resultado. Cuando yo hago un select, tiene un par de pasos más el select. Resultado. Lo que voy a hacer en este resultado es lo mismo. MySQL query this conexión query. O sea, en este caso son muy parecidos siempre las consultas en la base de datos. Siempre es conectarse y una vez que ya esté conectado, mando la consulta. Bien. Entonces, el resultado de este query, a mí me interesa el resultado de este query. ¿Por qué? Acá no me interesa porque como es un insert, a mí no me interesa el resultado. Porque yo quiero agregar. Pero cuando yo quiero hacer un select, sí me interesa el resultado. Porque a mí me interesa la devolución. ¿Por qué me interesa la devolución? Porque yo quiero, en base a los datos obtenidos de la base de datos, trabajar acá. Entonces, ¿cómo trabajo esto? ¿Qué hace MySQL? Cuando yo hago cuando se hace un select, en el caso de un select, lo que hace MySQL devuelve un vector. O sea, devuelve un vector con todas los valores de la tabla, digamos. Devuelve todo como puede en un vector, sería en cada posición devuelve lo que sería una fila. O sea, en la posición 0 vos tenés una fila, en la posición 1 tenés otra fila y así devuelve como si fuese una matriz, digamos, ¿no? Pero para eso MySQL, digamos, se adaptó bastante y tenemos distintas formas de recorrerlo. ¿En qué sentido? Nosotros podemos buscar el resultado de diferentes maneras. A mí me gusta mucho la de fetch a sock. Vamos a ver. ¿Cómo funciona? ¿Cómo yo recorro un vector de este estilo? Yo lo consigo de manera. Mientras resultado sea igual a MySQLi. Bueno, mientras categoría, mientras cat igual MySQLi fetch a sock. En este caso, ves que me pide una variable que dice result. Entonces le paso la variable resultado que haga esto. ¿Qué es lo que hace lo siguiente? Cuando yo hago en MySQL fecha sock de resultado, esto quiero que lo entiendan, acá hay puntero. Lo que hace MySQL es arranca en la posición 0 del vector. ¿Sí? Arranca en el primero hasta el final. Cuando llega al final, lo que hace devuelve vacío. Vacío o falso. ¿Para qué? Porque si devuelve falso, yo acá digo, mientras categoría sea igual a una vuelta de este resultado, si esto tiene valor, no es vacío, no es falso, acá de alguna manera estoy diciendo que esto es verdad. Cuando a mí yo ya no tengo más elementos en este vector, este me vuelve falso. Entonces digo, mientras cat igual a falso, entonces entiende que mientras falso, y si no se cumple la condición dentro del while, se corta. Entonces, de esa manera es como se recorre. ¿Cómo es lo que hace MySQL? ¿Se entiende eso?
Más o menos, ¿no? A grandes rasgos hablo yo. Pero ¿qué es lo que no tenés? Está complicado. Entiendan que lo que yo les expliqué es algo que hace internamente. O sea, básicamente lo que hace esta función, pues es una función porque devuelve algo, no es un procedimiento, lo que hace es devolverte un elemento. O sea, suponete que vos tenés 5 elementos en el vector, tenés, porque yo tengo acá en este caso tengo 4 filas, me devuelve 4 filas. En el caso de yo tener 4 filas, me devuelve un vector con 4 posiciones. Dentro de esas 4 posiciones, digamos, están cada columna. Pero a grandes rasgos me devuelve 4 posiciones. Lo que hago es como si fuese el for each. En la variable cat, en este caso, le va a ser igual a lo que me devuelva esta función. Recordemos que yo que les dije que MySQLi está orientado a objetos. O sea, internamente cuando yo hago todo esto, estoy manejando un objeto. Entonces, internamente MySQL entiende que cuando yo, en base a esta variable de resultado, hago el fecha.soc, lo que hace es pararse de primero hacia hasta el final. Fecha.soc, ahora explico lo que es, pero lo que hace es esto, hace el recorrido. Se para en el primero, una vez que cumple el ciclo, se para en el segundo, así hasta que llega al final. Cuando llega al final, llega a cero. O sea, devuelve vacío, nulo. Devuelve falso. Entonces, cuando devuelve falso, que ya no tiene más elementos para mostrar, se corta el ciclo. Eso es lo que tiene que entender por ahora. ¿Eso se entiende? Lo que hace la SOC es devolver, básicamente, lo que hace la SOC es devolver esto en forma de un objeto. Digamos. Lo que hace que cat sea un objeto. Un objeto como si fuese, se transforma esto en un objeto que cat tiene, por ejemplo, cat ID y tiene, por ejemplo, cat categoría. Porque son las columnas. O sea, muestra las columnas en este formato, en formato de objeto. Que es más entendible. Perdón, tengo un estornudo. Bueno, cat lo que hace lo devuelve en forma de. El ASOC lo devuelve en forma. Gracias. El ASOC lo devuelve en forma de objeto. Hay otra forma que es MySQL Fetch Result, creo que es. A ver, MySQL Fetch. Hay Fetch Array, Fetch. Está el Fetch Array. Creo que es el Fetch Array. Pero el Fetch Array, ¿qué tiene de malo? Que te devuelve en un vector la posición. O sea, vos tenés que saber que la posición 0 es el ID. Y acá vos no sabés, porque acá en realidad esto te devuelve en este formato, ID categoría. Pero suponete que yo agrego una columna en el medio, se me rompe todo el código. Porque yo haría algo así, que muchos lo hacen, lo van a ver, a mí no me gusta, por eso me gusta la SOC, porque es más directo. Que hace así, que yo, te dicen que categoría ID igual a cat en la posición 0. Porque saben que la posición 0 de esta matriz es el ID y la columna 1 es categoría. Pero si el día de mañana tenés una columna nueva o pasa algo en el medio, tenés un posible problema. Me gusta más la forma literal. ¿Qué es lo que va a devolver este dartodo? Este dartodo va a devolver un vector. Vamos a poner b de evolución. O sea, lo que voy a devolver. No importa cómo se llame. Va a ser igual a un vector. Así yo le digo a PHP que b de evolución es un vector. ¿Qué voy a crear internamente acá? Voy a crear una categoría. Voy a crear una auxiliar que va a ser igual a una new categoría. Lo que creo que auxiliar set ID va a ser igual a ¿qué? Su ID. Yo le tengo que pasar el ID. Ven que ahí me pide el ID. Le paso lo que esté en cat en la posición ID. ¿Por qué da error? A ver si el error se mantiene. Y aux set categoría va a ser igual a lo que cat esté en ese momento valiendo en la posición
n su valor a. No está bien. Categoría. Ahora vamos a ver si esto está funcionando o no. A este auxiliar lo que voy a hacer es a mi b de evolución, cuando yo hago así digo que le agrego auxiliar. ¿Qué quiere decir? Yo le doy forma a mi categoría que recibo desde la base de datos, le doy forma y la devuelvo en forma de... y lo agrego a mi vector de devolución. Lo agrego. Es decir, que voy a tener tantos objetos como categorías tenga. Y al final de todo esto hago un return de b de evolución. Vamos a ver acá si funciona. Esto lo vamos a comentar porque ya está. Vamos a hacer un... Ah, no, bueno, no importa. Categoría igual... ¿Para qué hacerlo todo esto? Vamos a ver qué pasa si hago un print R de categoría dar todo. Debería verse un vector. A ver. Me parece que este, porque es así. Al ser, no lo devuelve en forma de objeto, sino que lo vuelve así. ID. A ver ahí. Ven, me devuelve un vector. Si acá se ve, es un vector. ¿Sí? Me dice que la categoría me devuelve un vector donde en la posición 0 es una categoría de objeto que tiene un ID que es 1. La categoría es mouse, o sea, como valor mouse. Y después la conexión y demás, porque cuando yo voy haciendo un new acá, lo que va haciendo son las distintas conexiones. Es información que tiene el objeto, porque cuando yo hago el print R, lo que hago es mostrar básicamente todo. Pero, pero bueno, vamos a explicar este de acá. Lo que hago es creo un vector. Cuando yo digo fetch sock, lo que me hace es me devuelve algo de este estilo, ID. También puedo hacer fetch object, que es el que yo decía. El object te lo devuelve en forma de objeto. Entonces yo lo que hago es cat ID. Ven que no me tira error. Eso lo deciden ustedes, cuál de los dos usan. Ahí es en forma de objeto. Yo puedo decir que sea por asociación, que en vez de tener posición 0, 1, 2, cada elemento o cada fila, en vez de tener posición 0, 1, 2, que son las columnas, las tiene en forma de valor, así como ID, categoría y demás. O si no, que directamente lo vuelva en forma de objeto. Entonces vos a cada categoría la manejás como si fuese un objeto. Me parece más coherente manejar objetos dentro de objetos. A cada elemento yo le hago un new categoría de lo que a ver, yo tengo estos valores en la base de datos. ¿Qué tengo que hacer? Si es una categoría, las tengo que transformar en categorías. Entonces las transformo en categoría y lo que hago es ponerle un ID, ponerle una categoría y agregarlo a mi vector de evolución. Al final de este código, una vez que termine este while, lo que voy a hacer es devolver ese vector. Lo devuelvo. ¿Para qué? Para que el que lo quiera manipular, que haga lo que quiera. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer vector, por ejemplo, va a ser igual a categoría dar todo. Y lo que voy a hacer es ahora un for each. For each, vector, has, cat. Lo que voy a hacer es, voy acá a hacer un hecho de un UL. Y acá lo que voy a hacer es hecho, por ejemplo, li, y cierro li, cat id, cat, no puedo, get id, acuérdense que esto es objeto, cat get id, acuérdense que es un objeto de la clase categoría, y cat get categoría. Vamos a cerrar el UL. Y vamos a ver cómo se ve. Este se debería ver un poquito más lindo que todo este chop. ¿Ven? 1 mouse, 3 placa video, 4 teclado RGB, 6 teclado RGB 2. ¿Lo ven? O sea, yo, después de todo este proceso que resulta acá,
de hacer el recorrido del para y demás, lo que hago es usar esta función dentro de la variable vector, llamo a categoría que es de la clase categoría, llamo al dar todo, o sea que al final de esta función yo tengo un vector y después el vector lo recorro con un for each y usando sus funciones getID y getCategoría, que son estos de acá. Acá les voy dando valor y demás. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué no se entendió? Sí, sí, es que cuando ustedes realicen el código lo van a entender, porque tiene un sentido, por lo menos entienden. Lo importante es que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento. Yo sé que es complicado porque es la primera vez que conectamos una base de datos con PHP y demás, pero lo importante es que entiendan que tiene un sentido, que entiendan el funcionamiento para ustedes poder replicarlo. Bueno, esto es todo por hoy porque es mucha información. Vamos a, para la semana que viene tenemos que empezar a trabajar porque ya estamos empezando noviembre. Tenemos que empezar a laburar un poquito, a prestar un poquito el acelerador para tener algo medianamente decente. Vamos a tratar para la semana que viene tener el agregar y el dar todo también. Sí, ya sé, yo sé que les complica, pero bueno, acá algo les expliqué igual, digamos, para que lo entiendan. El insert into y cómo se transforma el tema de las consultas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo con productos, el agregar y el dar todo de los productos, que ya tienen hecho el objeto. Vamos a hacer, en este caso, el agregar y el dar todo. Chicos, corto el stream, pues ya hace rato que estamos. Lamento lo que pasó al principio, pero bueno, ya está. Espero que no se repita. Nos estamos viendo la semana que viene seguramente.